con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. La paz reside en la buena voluntad. Aprueba a los buenos. Tolera a los malos. Y ámalos a todos. FEAR Television Network les desea ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Bienvenidos a Valores de Acero, una vez más aquí en Visión 10 y también a través de YouTube desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, justo al lado del Colegio Fray Luis de León. Estamos transmitiendo para ustedes, estamos compartiendo un espacio positivo, una televisión abierta, viva, un espacio al diálogo en donde ofrecemos valores que igual en otras televisiones o en otros canales no salen. Nosotros queremos que salga esto a la luz pública. Cuando el anuncio del Evangelio, cuando una buena noticia está con nosotros, lo que hacemos es comunicarla. Y esto hacemos desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, desde el FEAR Television Network, es transmitir los valores positivos. Hoy estamos con el Padre Prisciliano Hernández. Bienvenido. Gracias, Padre. Estamos en estos momentos a punto ya de celebrar una gran fiesta, la Virgen de Guadalupe. El Padre Prisciliano pues, ha estado hablando largo y tendido en diversas parroquias, en seminarios, sobre la Virgen de Guadalupe, y hoy es lo que vamos a compartir, este gran anuncio de esta gran mujer que es para nosotros los católicos la Virgen María. La Virgen María que pues, en los acontecimientos más importantes de nuestra nación mexicana siempre ha estado ahí presente. Y yo le preguntaría al Padre Prisciliano, las apariciones de Guadalupe, el fenómeno guadalupano, ¿cómo se puede explicar a una persona no creyente o a una persona fría en creencias? El tema guadalupano es pluridisciplinar, lo podemos ver bajo diversas perspectivas. Al que le encanta la cultura náhuatl, la filosofía náhuatl, desde las categorías náhuatl podemos releer la imagen como un Teomoxtli, como un códice de Ometeotl. Y de verdad es sorprendente el que nosotros seamos capaces de descubrir ese mensaje inculturado en la imagen. Entonces ahí está una perspectiva que es muy interesante para ver cómo ante tantas afirmaciones llenas de prejuicios de que si la Virgen la trajeron los españoles, de que yo creo que hay que ser muy objetivos. La ignorancia es atrevida. Entonces hay que quitarse los prejuicios y ver limpiamente la filosofía náhuatl aterrizada en la imagen de Guadalupe. Otra perspectiva será la perspectiva histórica. Algunos afirman que las apariciones y los milagros no son históricos, nada más que en la historia de la salvación, pues hay incidencias, ¿verdad?, en la misma historia. El mismo Jesucristo, que, como dice el Papa Juan Pablo II, con la encarnación del Verbo, el tiempo ya es una dimensión de Dios. Entonces, el tiempo es una dimensión de Dios, y si es una dimensión de Dios, entonces tenemos que percibir a través de signos, ¿verdad?, históricos, percibir, o dentro de la historia percibir todos estos detalles, ¿no? En la historia tenemos que también conocer las cosas, si creemos a los testigos fidedignos, que sobre todo es San Juan Diego y el tío Juan Bernardino, o los testigos de Cuautitlán y los otros religiosos o gente culta que intervino en la Sinfonización de 1666, la elaboración del Nican Mopowa por parte de Antonio Valeriano, que Ángel María Garibay lo data del 45 al 50, y así sucesivamente los diversos. No ha habido interrupción, digamos, del desarrollo del tema guadalupano a través de la historia hasta nuestros días. Siempre hay, no sé cuántos libros se han publicado en torno a Guadalupe, ¿verdad?
es impresionante. Si queremos ir en el campo estrictamente científico, bueno, pues tenemos la metodología del escáner, ¿verdad? Y la computadora, como lo hizo el doctor Aztec Tuxman, que publicó su primera obra en 1978 en la editorial Diana. Y ahí comentaba el arzobispo de México, porque encontró personas, ya no solamente una sola imagen, sino varias imágenes. Hoy en día se han constatado 13 personajes, 13 personas que están dentro de los ojos de la Virgen. Comentaba el arzobispo Corripio, arzobispo de México, decía que esté en un ojo puede ser casualidad, pero que estén los dos, eso ya no es casualidad, porque exactamente la misma imagen, ¿verdad?, con los mismos personajes están en los dos ojos. Ahí está, con una metodología moderna, como puede ser la computadora, como dice el doctor Aztec Tuxman, que es verdaderamente impresionante. O si queremos ver el estudio por rayos infrarrojos, fotografía de infrarrojo que hicieron algunos miembros de la NASA, no la NASA, sino miembros de la NASA, que fue Jody Brand Smith y Callahan. También ahí podemos ver cómo ellos mismos dicen que es inexplicable el fenómeno cromático que se opera a 10 metros de distancia, tanto en el rostro como en las manos, como en el vestido, como en el manto. Ahora también estos mismos autores señalan que con esa fotografía en infrarrojo hay unos colores opacos, que es el ángel, que son las estrellas, entonces que ellos consideran que eso es añadido. Ante eso tendríamos que decir que, aunque también la misma obra de Callahan y Jody Brand Smith señalan que tendría que haber estudios posteriores para confirmar eso, es una simple hipótesis. Entonces lo que decimos es que sí ha habido retoques, pero no añadidos sustanciales. ¿Por qué? Porque entonces ya no responde a la cosmovisión que tenían los nahuas, los mexicas o los aztecas. También lo que dijo el doctor Kuhn, que es premio Nobel de Química, cuando examinó unos hilos tomados del ayate y se le preguntó qué tipo de pintura era, y él dijo, no es pintura mineral, no es pintura animal, no es vegetal, dice, no sé. Eso dijo un premio Nobel de Química. Entonces creo yo que tenemos que hacer caso a estos. O Rivera Camps, que le pidieron a él que examinara la guadalupana para que nos dijera a qué estilo pertenecía o quién la había pintado, o si podía reconocer la huella de algún pintor. Entonces él responde simplemente con un estudio que se conserva en la basílica, responde que no hay, digamos, ni en América ni en Europa, él es experto solo en el siglo XVI de pinturas europeas y americanas, dice, no hay nada parecido, es algo diferente, no hay nadie, ¿verdad? Y dice más datos. Entonces Miguel de Cabrera también en su momento, él en 1758 hace su estudio como pintor y también nos dice que en primer lugar la imagen no tiene aparejo, no tiene preparación, y además a nadie se le hubiera ocurrido pintar en un material tan burdo como es el ixtle, determinado ya el ixtle de agave popotule. Entonces esto es difícil de hacerlo, y además que aparece en el Asia en vez la imagen, y incluso con cierta cercanía se puede ver a través de la imagen. Entonces acudimos a lo que dicen los de la NASA, que supera ese fenómeno cromático, tal y como acontece con el método del prisma, ¿no?, que nos descompone los colores. Así se opera ese fenómeno cromático en la imagen. Y lo dicen científicos. Entonces yo creo que sí conviene que nosotros nos adentremos, ser cuidadosos sobre algunas afirmaciones crédulas. Tenemos que tener la seguridad de lo que se afirma y determinar el método a seguir. Así que Guadalupe es verdaderamente algo impresionante. Más allá de eso, tenemos que ver el testimonio de la gente, el milagro permanente. ¿Cuántos millones van a la basílica anualmente? 20 millones de gentes. Entonces ahí está la fe de un pueblo. ¿Cuántos han recibido sanación? Artistas, un artista que perdió la voz ante la Virgen se fue a rezar para suplicarle que le concediera otra vez la voz y sanó. O sea que hay infinidad de milagros, claro, con su distinta catalogación o distinta significación. Yo podría hablar de varios milagros que me han acontecido a mí. Entonces simplemente señalo que, por supuesto, las obras de Dios, como dice
libro sapiencial, las obras de Dios se justifican por sí mismas. Y nosotros solamente tenemos que descubrirlas y dejarnos impactar por ellas. En estas obras de Dios, Santa María de Guadalupe deja pues también como una obra, un diálogo entre Juan Diego, el beato Juan Diego y bueno, San Juan Diego y pues la Virgen, el Nicamopogua. ¿Qué podemos sacar de todo este mensaje a día de hoy de lo que está pasando en México, de lo que vivimos hoy en México y de lo que se vive también en Latinoamérica? Yo acudiría a la mentalidad náhuatl o mentalidad mexica para releer la imagen y sobre todo ser educados por Santa María significa, ella asume el sistema educativo mexica que es la palabra que sale del corazón, la palabra que sale del corazón o la palabra aliento, el gesto y también la imagen. Esos tres elementos conjuntados nos permiten ser educados. Si me quiero centrar solamente en la mirada de la Virgen, ahí podemos, y en la terminación reverencial Sintli, conjuntados estos dos elementos, ahí puedo tener toda una antropología que me puede servir para la convivencia, para que seamos todos enteramente de casa. En náhuatl se dice Sencali, que seamos enteramente de casa, porque de eso se trata, de que seamos hermanos. Si atendemos a los ojos de la Virgen, esa mirada así en diagonal, para los mexicas se dice tenacasita, con CTWT, que significa mirar por la oreja. Y mirar por la oreja tiene la connotación cultural para el mexica del respeto, de la ternura y de la protección. Muy bien, pues con esta frase nos vamos. Hoy está preparado para esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica. Yo les invito al día 12, vamos a hacer una transmisión desde el CEAR, desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta. Vamos a hacer una transmisión en vivo de lo que va a ocurrir el 12 de diciembre con el Obispo de Roma en la Basílica de San Pedro. Se va a celebrar la Virgen de Guadalupe, el Papa va a hablar, va a celebrar a la Virgen. Vamos todos a rezar con el Papa a través de la misa criolla cantada y sobre todo a través de ustedes, a través de Visión 10 y por medio de este canal, de esta productora CEAR Television Network, vamos a poder disfrutar de esas imágenes bellas en ese entorno, en ese lugar, en donde el Padre Prisciliano también va a estar allá presente. Bueno, que el hoy está ahí presente también, a punto de ya decirles las 5 noticias de la Iglesia Católica. Regresamos en un momento. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Aprueba a los buenos, Tolera a los malos y ámalos a todos. La paz reside en la buena voluntad. CEAR Television Network les desea ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Gracias por continuar aquí en su programa Valores Recoletos. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Las 5 del Hoy. Yo soy Eloy Saavedra y como cada lunes tenemos la información más relevante del mundo de la fe católica. Comencemos la semana con buena información. El diálogo es el camino de la paz, dice el Papa Francisco a cristianos y musulmanes. El Papa Francisco indicó a los participantes en el tercer encuentro de líderes cristianos y musulmanes que el diálogo es el camino de la paz. El Papa agradeció la visita diciéndoles que eso ayuda a hacer más fuerte nuestra fraternidad. También agregó: os agradezco vuestro trabajo, por todo aquello que hacéis para entendernos mejor y sobre todo por la paz. Interesante noticia, el Papa Francisco recibe al presidente de la República de Mozambique.
El Papa Francisco recibió en audiencia privada en el Palacio Apostólico Vaticano al presidente de la República de Mozambique, Armando Emilio Guebuss. La reunión se desarrolló en un clima cordial y se evidenció las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y dicho país. También se habló de la contribución de la Iglesia al desarrollo del país por medio de las instituciones de carácter educativo y sanitario, además de su importante papel en la promoción por la paz y de la reconciliación nacional, así como de algunos desafíos actuales como el desarme y la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales. Siguiendo con la información, ponga atención a la siguiente noticia. Seamos santos en la vida cotidiana y no cristianos de apariencia, dijo el Papa Francisco. El Papa dio las claves para ser un buen cristiano en la vida cotidiana, tomando como modelo el Evangelio del día sobre la casa que se construye sobre la roca. El Santo Padre exhortó a ser santos de la vida cotidiana. Pensemos en los enfermos, que ofrecen su sufrimiento por la Iglesia y los demás. Pensemos en tantos ancianos solos que oran y ofrecen, dijo. El pontífice cree que existen muchos cristianos de apariencia que se colapsan ante la primera tentación porque no hay ninguna sustancia, ya que han construido sobre arena. Pero hay muchos santos en el pueblo de Dios que no necesariamente están canonizados, pero que son santos porque ponen en práctica el amor de Jesús, es decir, han construido sobre la roca que es Cristo. Y en otra información, el Hogar Santa Mónica termina el año de su 5º aniversario con 82 pequeñas atendidas. En su 5º año de existencia, este proyecto de los agustinos recoletos contra la violencia y abuso sexual de niñas y adolescentes en Brasil ya ha atendido directamente a 82 niñas y a incontables familias de los barrios más desfavorecidos de la capital cairense. 5 años después de su inauguración, el complejo del Hogar Santa Mónica en el condominio espiritual Uirapuru cuenta con 2 casas de acogida, una casa de voluntarios y otra para la residencia de las misioneras agustinas recoletas, que atienden continuamente a las pequeñas residentes. Cocina general, oficina de gestión, aparcamiento, huerta ecológica, parque infantil y centro cultural, también usado por otros menores acogidos en proyectos dentro del propio condominio. Y finalizando con la información, los voluntarios laicos de los ministerios agustinos recoletos celebran su 7º encuentro. La Comisión de Misiones y Desarrollo Social convocó al 7º encuentro de voluntarios en Madrid. Los voluntarios proceden ordinariamente de los ministerios que en España atienden los agustinos recoletos, y su misión como voluntarios se realiza en otros ministerios. Estos ministerios atienden a colectivos deficitarios en diversos campos de la vida humana, cultura, educación, sanidad y otros. Los demás voluntarios expusieron su propio testimonio y las vivencias más intensas que más les había marcado. Hicieron hincapié en la importancia de vivir la experiencia del voluntariado con apertura, disponibilidad y humildad. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Recuerden mandarnos sus comentarios y escribirnos en nuestro correo las5noticias@crtn.com. Yo soy Eloy Saavedra, bonito inicio de semana. Regresamos con el Padre Javier a Valores de Acero por Visión 10 Cablecom. Gracias, Eloy, por estas 5 noticias de la Iglesia Católica. Les recuerdo que el 12 de diciembre vamos a estar ahí en antena en Visión 10, vamos también a través de YouTube para ofrecerles lo que va a pasar en el Vaticano, en la Basílica de Roma, 18 horas en hora romana. Aquí será entre las 5 o 6 de la tarde, pero se lo vamos a ofrecer en otro horario, en horario estelar en Visión 10, para que ustedes lo puedan disfrutar y puedan ver cómo también el Papa se arrodilla ante la Virgen de Guadalupe, cómo la Iglesia, el Obispo de Roma, acude a ella para pedir la paz. ¿Por qué se acude a ella en los momentos más importantes y significativos de la historia de México? Tú, porque además de centrar todo esto, ¿qué fenómeno, el fenómeno guadalupano, cómo lo podemos explicar? Desde la providencia de Dios no hay otra manera de explicarlo. Dios es más madre que padre, como dice el Papa Juan Pablo I, Dios es más madre que padre. Y el rostro materno de Dios pues, es la Santísima Virgen María de Guadalupe. Entonces la Santísima Virgen de Guadalupe
aparece en un contexto no de encuentro, sino de encontronazo, con dos culturas, encontronazo, con la cultura mexica y con la cultura hispánica de ese tiempo, que venían emocionados con la reconquista. Entonces, es el encontronazo de dos mundos, ¿verdad? Entonces, el mexica tenía una mentalidad de carácter profundamente religioso. Todo lo que hacía, sus guerras, podríamos decir, tenían un sentido litúrgico, porque era para pescar prisioneros, abrirles el pecho, sacarse el corazón y ofrecerlo a Dios para que el sol siguiera naciendo y continuara la vida. Ese es el sentido que tiene. Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, pues viene la gran tragedia que se narra en el Nicanumpewa, que es la visión de los vencidos, donde dicen: déjenos morir, ya no queremos vivir. Que un pueblo, que una nación entera experimente eso, que sientan la vergüenza. Las mamás mataron a sus hijos para que no vivieran esa vergüenza, o los hombres se iban al Ochtli o al Pulque. Entonces viene esta gran tragedia. Entonces, una vez de pasados, como dice Nicanumpewa, 10 años de la conquista, ya no hay escudo ni flecha. Mit inchimali, ya no hay escudo ni flecha, que decir, ya no existe más el pueblo mexica como guerrero. Entonces, pienso yo que, así como dice el Salmo 51, que Dios ama al que es sincero de corazón, y lo vemos por los textos lo vemos por el Evangelio, ¿no? Magdalena buscó el amor humano y se encontró con el amor divino, desde el amor de Jesús. San Pablo era celoso, cumplidor de la ley, fariseo, pero era sincero, se encontró con la verdadera ley, que es Jesús. Y así, el mismo Zaqueo se eleva sobre la multitud, se encuentra con el Señor y él cambia radicalmente su vida. Entonces, porque era sincero de corazón. En nuestro tiempo también podemos ver Edith Stein, que siendo niña pues pierde su fe judía y está en esta disposición de buscar a Dios, hasta que a través de la fenomenología con Husserl pues descubre otras posibilidades de conocer, de ir a la objetividad ante la crisis de las ciencias europeas, ¿no? A partir de la fenomenología. Entonces, Douglas Hyde y todo este tipo de personajes que son sinceros buscando un campo, una línea, y también encontrándose con Dios, verdad suprema, belleza suprema, bondad suprema. Así que la Virgen de Guadalupe supuso pues para los mexicas el volver a nacer, volver a saber que su vida no fue del todo inútil. Y así como pasó con ellos, pasa en diversos momentos de la historia de México, ¿verdad? Se acude a la Madre, en las inundaciones, en las pestes, se acude a la Virgen de Guadalupe. Yo creo que tenemos que acudir todos como nación ante esta situación crítica que vivimos. Nada más hay que repensar y recrear en la condición de Guadalupe las palabras de Santa María y creer que Dios actúa y que la Virgen en cierta manera está presente cerca de nosotros. Vamos a hablar de la imagen tal cual, el ayate. ¿Qué pasa con ese ayate? ¿Por qué en un ayate? ¿Qué significado tiene? Y también qué profundidad hay tras lo del ayate. Realmente es un tema apasionante. Yo, cuando era niño, fui monaguillo de la Basílica de Guadalupe, monaguillo de Schulenburg. Y ya después yo le escribí un folletito que decía: qué pena, señor Abad, por las afirmaciones que hizo. Yo, ante la imagen de la Guadalupe, ante enseñanzas de algunos maestros que no eran católicos, que un maestro negó la Guadalupe, dice que eran puras patrañas, puros inventos del clero, etcétera, etcétera. Entonces yo fui ante la imagen de la guadalupana y le dije: si es cierto tu aparición y es cierto tu mensaje, me hago sacerdote católico, y si no, me voy a ser comunista. Pero por hablador, pues aquí estoy. Entonces me dediqué a estudiar desde niño todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, más allá de la anécdota personal, el ayate, la tilma de Juan Diego, está hecho de istle. Lo utilizaban para cubrirse del frío, los más pobres. Y la Virgen quiso utilizar este signo, ¿no? El signo del ayate, y donde ella se queda impresa. El signo de la comunión, pues, del marido y la mujer, era
el unir el ayate con el huipil de la mujer. Entonces, esto es algo impresionante, ¿no? Segundo, ya hay antecedentes en las mantas solares, que los mexicas pues dibujaban al sol y decían, el sol, Dios, Huitzilopochtli, o Tonatiuh, nos está acompañando, nos acompaña. O sea que la Virgen de Guadalupe nos lleva a nuestras raíces y a la cual pues debemos agradecer el próximo día 12, agradecer todo lo que hace por nosotros, que es protegernos y darnos la paz. Gracias, Padre Prisciliano, por toda esta explicación. Encantado. Les invitamos a ustedes a que el 12 nos sigan a través de Visión 10 aquí y sigan esta retransmisión a través del Obispo de Roma, el Papa Francisco, desde la Basílica de San Pedro, a través de los medios digitales del Centro Televisivo Vaticano. Vamos a ofrecerles esa misa que preside su Santidad Francisco. Nos vemos hasta la próxima. Aquí continuamos en Valores de Acero. Cualquier sugerencia, comentario, valoresdeacero@crtn.com. Hasta la próxima. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. La paz reside En la buena voluntad. Aprueba a los buenos. Tolera a los malos. Y ámalos a todos. CEAR Television Network les desea ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Hola, qué bueno que me acompañan aquí nuevamente en Pensando en Grande. En esta ocasión, Diego y Gaby me contarán unas historias que quiero compartirlas con ustedes. ¿Me acompañan? Oye, Diego, cuéntame, entonces, ¿cuántos años tienes? 5 años. Voy a cumplir 6. Oye. En el 8 de agosto. Ah, el 8 de agosto. ¿Y vas a hacer fiesta? Ay, ¿me vas a invitar? Sí. ¿Cómo qué tienes planeado para la fiesta? Va a ser de... ¿De qué? ¿De Minions? Sí. Gaby, ¿qué te pasó? Qué bueno que regresas, pero regresas con noticias muy desconcertantes. ¿Te mordió un caballo? Cuéntame, por favor, porque a mí sí me pone muy preocupada. Me mordió un caballo. ¿Pero por qué? Porque tenía un bebé atrás. Un bebé atrás. ¿Y tú qué hacías ahí? ¿Cerca del caballo? Me dio la nariz. Por las tablitas y me mordió. Ah, te mordió. Oye, me estabas contando hace rato, yo no puedo creer, que fuiste modelo o eres modelo. ¿Eres modelo? ¿O fuiste modelo? Fui modelo, ya no soy modelo. Pero fuiste modelo. Sí. Wow. ¿Y cuántos años tenías cuando fuiste modelo? Como 3 y 2. Fue un accidente, ¿no? No fue adrede, Nomás ¿o sí que fue me adrede? llevaron a la ambulancia. Te llevaron a la ambulancia. ¿Y qué pasó en la ambulancia? Me pusieron una cremita. Oye, ¿que eres de Jalisco? Ay, no es cierto. ¿En serio? ¿Qué tal es allá? Hay una finca de ficción donde hay piñatas. Ajá. Y hay muchos juegos. ¿Qué más encuentro allá? Pizzas. ¿Y con quién fuiste a la granja? Con mi papá y mi mamá. ¿Y ellos no los mordió el caballo? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos no se acercaron. Ah, no se acercaron. Entonces hay que recomendarles a los niños que no se acerquen a los caballos. ¿Sí? ¿Te gustan las pizzas? Ajá. ¿Eres de buen comer? ¿Comes bien? Nada más que no me gusta el queso de las pizzas. Sin queso. Sin queso. ¿Qué, no traías una zanahoria por ahí para que a lo mejor quería morder la zanahoria? ¿No traías zanahorias? ¿No llevabas comida?
¿No comiste ahí en la granja? Me mordió la panza. Ah, la panza, ok. Es que a lo mejor, ¿no traías zanahorias en la panza? No. Oye, hablando de comer bien, ¿te gusta cocinar? Sí, siempre he querido cocinar. Les ayudo a hacer las quepas a mi mamá. ¿Crepas sabes hacer? ¿No has estudiado? ¿No? ¿Cómo? ¿Y no te dejan tarea? Ah, entonces sí has estudiado. ¿Quién te deja la tarea? ¿Y te deja mucha o te deja poca? Mucha. Ay, ¿y tú qué le dices? Que no me mande mucha. Sí, ¿y por qué no? Y pesa mi mochila mucho. Pesa mucho. Es de la sirenita. Ah, es de la sirenita. ¿Cómo puedo preparar una crepa? Más o menos. Mira, ¿nunca has probado una quepa? No. Bueno, mira. Suena bien. Quepa es como un pan de chocolate. Ajá. Pero es así. Ah, ok. Triángulo. Un triángulo, ok. Es que lo haces con tortilla, sí, pero forma de triángulo. Ah. Y haces con masa, le pones harina. Sí. Y luego le pones la harina que usas para hacer el chocolate. Wow. Y le pones, y así, le pones Nutella. Ah, Nutella, ok. Y ya que hiciste los cuadritos, ya le embarras la Nutella así. Uy, qué y ya rico. se hace. También se puede hacer de queso, de todo, y de fresa. De fresa con yogur. De fresa. ¿Y todos esos haces? ¿Y tú los has comido todos? No. ¿No? Solo me gusta la Nutella. Ah, el de la Nutella, claro, ese es el más rico. ¿Y qué te dice la maestra cuando le dices que no te deje mucha tarea? Pues me da. Ay, ¿de todas maneras? Ah, qué ganas de darte tarea, ¿verdad? ¿Y si la haces toda? A veces no, A veces no. porque no me alcanza tiempo. Ay, estás ocupada entonces. Y entonces, ¿cocinas bien? ¿A ti te gustaría ser chef? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo serías? ¿Como un Masterchef Junior? ¿Has visto la película de Ratatouille? Ah, sí, esa sí la he visto. ¿Así quieres ser? Ajá. ¿Y cómo te llamarías? ¿El chef qué? Dieguito. ¿El chef Dieguito? Ajá. Ah, el chef Dieguito, muy bien. ¿Cuáles son las ocupaciones de que no nos alcance el tiempo? ¿Cocinas? ¿Barres? ¿En qué nos ocupamos? Es que mi mamá me pide que recoja mi sala de juego. Ah, y eso es mucho trabajo, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Está muy tirada la sala de juegos? ¿Cómo qué tiras ahí? Muñecas. Ah, muñecas, ¿y qué más? Carros. Carros, ajá. Carros de mi papá. Ah, ¿y por qué tu papá no te ayuda a levantar? Bien, ¿qué otros platillos me recomiendas? A ver, Aparte de la crepa, que estaba muy buena, por cierto. Se veía muy bien. bistec. Bistec. ¿Bistec bien cocido o 3/4? 3/4 y bien cocido. 3/4 y bien cocido, ok. Con limoncito. Con limoncito. Cebolla, jitomate y Unas papas a la francesa. lechuga. Ah, lechuga. Y papas a la francesa y brócoli. Se paren puntitas, ¿cómo no? ¿Y por qué tu papá no te ayuda a levantar los carros? Es que mi papá tiene taekwondo. Ah, ¿a esas horas? ¿De las que tú empiezas a levantar? ¿Y tú no vas al taekwondo? A veces Ah, ¿sí sabes entonces? le pongo mayones Ajá. y una camiseta de Barbie. ¿Qué lugares vas a visitar? A Las Vegas. ¿A Las Vegas? ¡Wow! ¿Conoces Las Vegas? ¿Sí? ¿Qué hay en Las Vegas? Juguetes, 1000 de juguetes. 1000 de juguetes. 500 de juguetes. ¿Y qué compras? ¿Es caro o es barato? ¿Comprar los 1500 juguetes? Todo es barato ahí. Todo es barato. ¿Y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas? ¿Sí? ¿Me podrías explicar de dónde aprendiste el taekwondo? ¿De quién te lo enseñó? ¿O por qué? Mi papá me lo enseñó. Tu papá. ¿Y qué pasa en el taekwondo? ¿Dan golpes o caratazos o qué pasa? No, esto. Patean así. A ver, dime cómo patean. Ah, no, pues así sí. Así.
Pero nada más es para deporte, por deporte. No pateas tú a nadie. No, nada más es por el deporte. Y en Oye, Estados Unidos me compraron un capitán que habla en inglés. ¿y sabes inglés? ¡Wow! O sea, bueno, tú sabes todo. ¿Cuántos idiomas hablas? En inglés. Nada más el inglés. ¿Francés? No, ¿No? ¿Italiano? no. ¿Portugués? No saben ningún país sino que inglés. Inglés. ¿Cómo se llama el profesor de taekwondo? Profesor Hester. El profesor Hester. Ok. ¿Y es buen profesor? ¿Y también te deja mucha tarea? Eso es de taekwondo. Ah, de taekwondo. No es de escuela. No. ¿Pero no deja tarea el profesor? Yo pensé que todos los profesores dejaban tarea. No, ese es de taekwondo. Ah, ese no deja tarea. Ahora que fuiste a Las Vegas, ¿hablaste inglés? Es que ellos me platicaban de Las Vegas porque yo nunca he ido a Las Vegas. Ah, ¿quién te platicaba de Las Vegas? Mi abuelita. ¿Tu abuelita se ha ido? Guau, ¿y qué vio en Las Me Vegas? trajo unas chanclas ¿Unas chanclas? ¿Y cómo eran las chanclas de Las Vegas? azul, ¿Azules? ¿Cómodas o no cómodas? cómodos. ¿No? ¿Y no llevas la mochila de la sirenita? ¿O llevas otra mochila? ¿A dónde? Al taekwondo. ¿No? Llevo pura lonchera. Ah, lonchera. ¿Y qué llevas en la lonchera? Ya me dio hambre. Gelatina. ¿Gelatina? ¿De qué la gelatina? De uva. ¿Y a qué fue tu abuelita a Las Vegas? ¿Nada más a comprarte las chanclas? Sí, y a comprar ropa. Y a comprar ropa. Ah, pues es que yo sé que es la ropa, pues como eres modelo. Vamos a un corte comercial y regresamos inmediatamente a Pensando en Grande. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. La paz reside en la buena voluntad. Aprueba a los buenos. Tolera a los malos. Y ámalos a todos. FEAR Television Network les desea ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Soy Enrique Gart de los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles de la relación entre San Agustín y San Jerónimo. Tenemos dos grandes padres de la Iglesia Latina que coincidieron temporalmente y que tuvieron una relación epistolar intensa. Fue San Agustín el primero que entra en contacto con San Jerónimo. Ciertamente el comienzo de esa relación será un comienzo bastante duro y difícil, porque la primera carta que San Agustín le envía a San Jerónimo se va a perder. San Jerónimo tiene noticia de esa primera carta, porque un amigo suyo en Roma le hace saber que circula por Roma una carta que un tal Agustín le escribe a él. San Jerónimo va a pensar en un primer momento que San Agustín estaba provocándolo y que buscaba un enfrentamiento con él de sabio a sabio. Por lo tanto, la respuesta de San Jerónimo para San Agustín en un primer momento será en términos sumamente duros y ásperos. San Agustín siempre le hará ver a San Jerónimo que nunca tuvo la intención de provocarlo, sino que los elementos del destino hicieron que esa primera carta se perdiera y que su intención para escribirle era, sobre todo una, consultarle las dudas bíblicas que él tenía. San Agustín siempre en esa relación epistolar que tuvo con San Jerónimo manifestará el reconocimiento de la autoridad bíblica que es San Jerónimo. Sin embargo, marcará San Agustín particularmente dos elementos que para toda la tradición bíblica señalan la autoridad y el gran conocimiento bíblico que tenía San Agustín. Por una parte, le recordará San Agustín a San Jerónimo la importancia que tiene la Biblia de los 70, la antigua traducción de todo el Antiguo Testamento al griego, que constituirá en sí mismo el Antiguo Testamento cristiano. Este texto, por lo tanto, por encima del texto masorético o del texto escrito en hebreo. San Agustín le insistirá a San Jerónimo que las traducciones que él había comenzado a hacer, que finalmente formarán la versión así llamada de la Biblia Vulgata, es decir, la Biblia en latín, todos los libros bíblicos traducidos al latín, San Agustín le pedirá que del Antiguo Testamento prefiera la versión de los 70 a la versión hebrea. San Jerónimo en este caso no dará mucha importancia a los elementos agustinianos y seguirá
generalmente las versiones hebreas para hacer su propia traducción. Sin embargo, hoy los especialistas vuelven a dar la razón a San Agustín, realmente el Antiguo Testamento cristiano, y donde están marcados de una forma clara, una gran claridad, los dogmas cristianos es la versión de los 70 y no el texto masorético. Un segundo elemento donde los especialistas dan la razón a San Agustín y no a San Jerónimo es en la contienda que tuvieron sobre la interpretación del segundo capítulo a la carta a los Gálatas, donde San Jerónimo decía que entre San Pedro y San Pablo se habían puesto de acuerdo para realizar una especie de comedia o de teatro para convencer a los creyentes de que no tenían que convertirse o de seguir con los ritos judíos al momento de convertirse al cristianismo. San Agustín le dirá que esto no fue una obra de teatro, que la reprensión que el mismo San Pablo le hace a San Pedro fue un acontecimiento histórico real y por lo tanto San Agustín tendrá razón en esto. No hay mentira. No hay ninguna ficción dentro de la Biblia, sino que los elementos que nos relata son verídicos. El argumento agustiniano, más allá de los elementos históricos, parte de un principio fundamental. Si admitimos que en la Sagrada Escritura hay un error, todo puede ser considerado como un error. San Agustín va a tener muy presente el principio de la inerrancia de la Escritura. Todo dentro de la Escritura tiene que ser verdad y no podemos admitir que en ella haya ningún error. A pesar de esta relación, que fue un poco difícil en los primeros momentos entre San Agustín y San Jerónimo, la actitud agustiniana de caridad, de paciencia, de responder siempre tal vez a los epítetos fuertes de San Jerónimo con caridad, llegará a convencer y a vencer el áspero espíritu de San Jerónimo. Y la última carta que le dirige San Jerónimo a San Agustín es realmente una declaración de admiración y de cariño hacia San Agustín. Realmente San Agustín nos deja la lección de que ganamos más con una cucharada de miel que con un tonel de hiel. Cuando podemos poner amor donde no lo hay, obtendremos finalmente el amor. Hay un cuadro muy hermoso en una iglesia dedicada a San Jerónimo, donde este cuadro está representando a San Agustín, pintado por Vittore Carpaccio, donde nos presenta un mito y una leyenda de esta relación entre San Agustín y San Jerónimo. La última carta que le manda San Agustín a San Jerónimo es una carta donde San Agustín le plantea una pregunta: ¿cuál es el origen del alma? San Jerónimo no le puede responder a esta pregunta porque él fallece, pero el mito y la leyenda nos narra, y así lo representa Vittore Carpaccio en este célebre cuadro, nos narra la leyenda que el espíritu de San Jerónimo se le aparece a San Agustín para revelarle la respuesta de este misterio que él no conocía. El cuadro representa a San Agustín mirando por una ventana, quedándose extasiado al contemplar el espíritu de San Jerónimo y escuchar de sus labios la respuesta. Lo que podemos saber es que San Agustín, si escuchó la respuesta de labios de San Jerónimo, se quedó tan extasiado y tan asombrado que nunca supo cuál fue esa respuesta, porque en las obras agustinianas no sabemos cuál es el origen del alma, y él se quedará siempre vacilando entre diferentes posturas. Lo importante es que San Agustín, con su caridad y su amor, conquistó el espíritu áspero de San Jerónimo. Soy Enrique Eguiarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Ya ven que no nos tardamos nada. Continuamos aquí en Pensando en Grande. ¿Alguna revista que te guste como para que salgas en la portada? Es que ¿El GQ? Me sacaron del modelo. ¿Por qué te sacaron del modelo? Oye, yo me acordaba, si es cierto, que tú te alimentas muy bien. Últimamente, ¿con qué platillos has comido? ¿Arroz? ¿Mucho? ¿Y de qué tipo de arroz? Del blanco. Del blanco. ¿Y quién lo hace, tú o tu mamá? Mi mamá. ¿Y lo hace bien? Pero podemos volver a entrar, ¿no? Es que lo que pasa es no me pueden grabar. Es que como no era grande ya, por eso no me grabaron así ya grande. Ay, te necesitan grabar ahora grande, como ahorita, ¿no? ¿Qué opinas de la gente que hace deporte? Mira. Ah, no, pues sí sabes hacerlo todo. ¿Qué opinas de la gente que hace deporte? ¿Es bueno? No, pues sí sabes todo. A mí ya me estás impresionando. ¿Pero es sin la falda o con la falda? Sin la falda. Sin la falda, ¿por qué? Porque es gimnasia, ¿no? La falda se usa cuando es ¿qué? Ballet. Ah, ballet, ok. Sí, ya entendí del ballet. ¿Y te gusta tener fans? ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué es fan?
Ah, pues son las chicas que te andan siguiendo. ¿Te gusta tener a las chicas que te sigan? ¿A las chicas guapas? Sí. ¿Y qué te gusta más, la gimnasia o el ballet? La gimnasia. La gimnasia. ¿Es mejor deporte o no? Sí. ¿Sí? Es que me pongo con moco de gorila. ¿Con moco de gorila? Es gel. Ah, el gel. Ah, ok. El gel es el moco de gorila. ¿Y qué ese peinado es con el moco de gorila? ¿Qué tipo de peinado es? ¿Qué estilo? Como de rockero. ¡Ay, eso me gusta, de rockero! Oye, ¿y tú te inspiraste en Nadia Comaneci? ¿No? ¿En qué te inspiras? ¿De qué? Para hacer la gimnasia. No, ahí por mi casa. Por tu casa. Pasas donde se arreglan los carros. Los carros, ajá. Y ahí encuentro la gimnasia. Ah, y luego. Por mi casa. Por tu casa. Y con tan bonito que estás y modelo, ¿tienes novia? ¿No? Ay, ya dímelo. ¿En serio? Yo no tengo. ¿Y vas a tener? ¿No? ¿Sí? Sí. Ah, ok. ¿Y como quién nos está gustando? ¿Como quién te gusta? Como para que sea tu novia. Pau. ¿Pau? ¿Es bonita? Ay, ¿luego me la presentas? ¿Cuándo vas a ser grande? Cuando tenga 5 años. ¿Y cuántos años tienes ahorita? 4. Ah, entonces ya nos falta poquito. ¿Y es bonita, muy bonita? ¿Y nos podemos casar con ella? ¿Dónde? ¿Nos podemos casar con ella? Sí. ¿Sí? Se pone trencitas. Se pone trencitas. Oye, ¿y como para cuándo le vas a pedir que se case contigo? A los 16 años. ¿A los 16? Ay, ya no te acuerdas. ¿Y vas a hacer fiesta? Mañana sí. Mañana sí. Es que es fiesta de Víctor Daniel. Víctor, ¿y quién es Víctor Daniel? De nuestro salón. De tu salón. ¿Y qué van a hacer en la fiesta? Dime, por favor. ¿Me vas a invitar? Padrísimo. ¿Y en dónde va a ser la boda? En donde se casaron mis papás. ¿Y sabes dónde se casaron? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿No estabas ahí? No, todavía no nacía. Ah, todavía no nacías, claro. ¿Y qué va a haber? Globos. Globos. ¿Y luego? Pastel. ¿De qué pastel? De chocolate. ¿Y lo vas a hacer tú? ¿Cómo crees? Ah, entonces, ¿quién lo va a hacer? La mamá de él. Ah, la mamá de él, ok. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Ser ingeniero, como mi papá. Ah, tu papá es ingeniero. Oye, cuéntame de eso. ¿Qué hacen los ingenieros, por favor? Vende máquinas. Para niñas va a haber de fresa. De fresa. Y para los niños va a haber... Ah, no, me equivoqué. Te equivocaste. Para las niñas de Aurora. Ah, de Aurora, ok. Y para los niños de Pacoyo. Pacoyo, ok. Oye, cuéntame de las máquinas. Yo no sé de esas máquinas. Son grandes, pequeñas. Un día yo me subí a una. ¿Y qué pasó? Pero avanzaron. Ah. Yo la manejé. ¿Tú la manejaste? Pero es que ahí no dejan excavar. No, ya me di cuenta. ¿Tú la manejaste? ¿Y de qué te vas a disfrazar tú? De Catrina. ¡Ay! ¿Y cómo es la Catrina, ¿Qué le pones a la Catrina? Se pintan, así como esta. Y con los ojos. Sí. ¿Y luego qué más? La boca. ¿Y de dónde? Me voy a disfrazar así. ¿Así? Es que es muy difícil manejarlos. ¿Sí? Es que si una gente lo maneja, se voltea así la máquina. Ah, ok. Es que pesa 500 metros de edad de la máquina. Pesa 500 metros de edad. Eso es muy pesada. ¿Cómo se llama tu escuela? Frau Luis de León. Frau Luis de León, ok. ¿Y tu mamá va a la escuela? ¿Y le dejan tarea? ¿En serio? A los dos. ¿Mucha tarea? Ay, qué cosa hace con la tarea de las maestras de la escuela, que también hasta las mamás le dejan tarea. ¿Cómo se cuida un bebé? No sabes. No, ¿Nunca has yo no tenido sé. un hijo? No. Bueno, mira. Es que primero tú debes de pedirle a Dios cuando tú te cases. Ok. ¿Estás casada o no? Ya.
¿Y de qué es su mochila? ¿De la sirenita? No, ¿de qué es? Ah, ¿de Rapunzel? Ay, no, pues es que puras princesas y puras sirenas, caramba. Pero ya le puedo pedir a Dios. Sí. ¿Y luego? Él te lo trae. Es que, ¿cuándo es su cumpleaños? Lo que pasa cuando sea su cumpleaños, ese día, ese mes, va a nacer el niño. Yo nací en el 8 de agosto. Ah, entonces tus papás dijeron que tú ibas a nacer, te pidieron y que nacieras el 8 de agosto. Sí. Todo eso tengo que planear. Oye, te voy a pedir un grandísimo favor. Te vas a cuidar. Ya no te van a morder los caballos, ¿ok? Y quiero que me acompañes en el próximo programa. ¿Te parece bien? Es que ves de ir al hospital. Ok. Que te abren la pancita y te sacan al bebé. Ok. ¿Y ya me sacan al bebé y luego qué me pasa? ¿Me lo dan? Sí, te lo dan y luego ya se lo llevan a algo y ya lo limpian. Ah, y luego tú ya te vas a una camita y ahí te lo dan. Oye, tú sabes todo. ¿Y ya me voy a la camita y me duermo? No, te quedas ahí un día. 3 días. 3 días. Ok, y ya saliendo ya me dan al bebé. Sí. Gracias por habernos acompañado aquí en Pensando en Grande. Los espero la próxima semana. Adiós. Nos vemos en el próximo programa de las noticias.